Esta historia no te va a dejar igual, porque no es solo una historia de amor, es una historia de abandono, de redención, de dignidad perdida y de un renacer que solo Dios puede explicar. ¿Qué harías si la persona que más debería protegerte te entrega como si fueras una carga? ¿Y si lo único que te hace indigna ante los ojos del mundo es tu cuerpo? Hoy vas a conocer a Isadora, una joven de sangre noble, pero marcada por el rechazo, la discriminación y una humillación que la llevó al límite. Su propio padre la ofreció como recompensa a un guerrero apache. Sí, como lo oís. Pero lo que parecía ser un castigo cruel, terminó siendo el comienzo de una transformación profunda, que te va a hacer reflexionar sobre el valor del silencio, la dignidad y lo que realmente significa el amor. Este relato está lleno de secretos familiares, clases sociales que aplastan, sufrimiento silencioso y una conexión inesperada entre dos almas rotas por dentro. Y aunque no lo parezca, cada escena tiene un mensaje espiritual escondido, porque a veces cuando todo parece perdido, Dios te pone justo donde necesitas estar para renacer desde el dolor. Si alguna vez te sentiste invisible, si cargas heridas que nadie ve, o si estás luchando para reconstruirte, este vídeo es para vos. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Mucha gente ve nuestros vídeos, pero todavía no se ha suscrito. Si sos uno de ellos, te invito a formar parte de esta comunidad que no juzga, que escucha y que cree que las historias también pueden curar. Tu suscripción no es solo un clic, es una forma de sostener relatos que pueden cambiar vidas. Ahora sí, respira hondo, abrí tu corazón, porque lo que vas a escuchar te va a tocar el alma, y quizás, como Isadora, vos también estás a punto de empezar algo nuevo sin saberlo. Nadie lo decía en voz alta, pero el juicio estaba en cada mirada. Isadora Alvarenga de Montesinos, hija única del duque Lorenzo, caminaba entre los pasillos de la Villa de las Magnolias como un fantasma de carne y hueso. Su porte era impecable, la espalda recta, el mentón levantado como su madre le enseñó, pero sus ojos delataban una guerra silenciosa. Desde pequeña había aprendido que su cuerpo no normativo no era digno del amor de la corte. La llamaban gorda, como si fuera un adjetivo definitivo, como si eso anulara su nobleza, su inteligencia, su ternura. En los banquetes, las damas susurraban y los hombres reían detrás de los abanicos. Nadie se detenía a mirarla de verdad. Esa noche, durante el baile de equinoccio, el salón estaba lleno de luces doradas y música de cuerda. Todo parecía brillar, menos ella. Isadora llevaba un vestido azul noche con bordados de perlas, el mismo que su madre había usado el día en que fue presentada en sociedad, pero ninguna joya podía ocultar la humillación que la acompañaba como sombra. Caminaba sola, sosteniendo una copa que nadie le había ofrecido, fingiendo que no escuchaba las burlas, que no sentía el rechazo. Pero entonces, como un cuchillo sin filo que igual corta, escuchó la voz de Julián de Estrada. Si algún día me disparan una flecha, la pongo a ella de escudo. Lo dijo riendo. Lo dijo sabiendo que ella oiría. Isadora no reaccionó, no porque no quisiera, sino porque el alma se le encogió de golpe. Se giró lentamente, como si su dignidad aún pudiera sostenerla, y caminó hacia el jardín. Afuera, el aire era frío y olía a magnolias recién abiertas. Se sentó bajo la pérgola donde, de niña, aprendió a leer los poemas de Sor Juana. Allí, en la penumbra, dejó caer una lágrima. No por Julián, sino por su padre, porque lo había visto. Estaba ahí, al fondo del salón, observando. Vio la burla, vio el desprecio, y no hizo nada. Nada. El silencio del duque Lorenzo pesó más que todas las risas. Fue en ese instante que Isadora entendió algo que dolía como espina en el pecho.
Su padre no la defendía porque no la reconocía como digna. Él, que alguna vez la había sostenido en brazos mientras ella dormía, ahora la entregaba al escarnio público sin pestañear. ¿Qué clase de familia es esa que se avergüenza de su propia sangre? ¿Qué clase de honra es esa que se mide por un vestido ajustado o un número? En la balanza, la traición no siempre se grita, a veces se calla. Y ese silencio del padre fue el castigo más cruel que ella jamás imaginó. Afuera, los grillos cantaban como si no pasara nada, pero dentro de ella, algo había cambiado. Algo se rompió. La autoestima, ya frágil, se desmoronó como una copa en el mármol. Y sin embargo, en medio del dolor, emergió una pregunta. ¿Acaso el amor propio puede nacer del sufrimiento? ¿Puede el alma, cuando ya no la abrazan desde afuera, empezar a abrazarse sola? Isadora no lo sabía, pero el rechazo que una vez la quebró, también sembró en su interior una semilla de transformación, porque a veces, la redención comienza en la herida. Y vos, que estás escuchando esta historia, ¿alguna vez sentiste que no encajabas en el lugar donde más deberías ser amado? ¿Alguna vez tu cuerpo fue motivo de burla o de vergüenza para quienes deberían protegerte? Esta historia no es solo de Isadora. Es de todos nosotros que alguna vez caminamos con la cabeza en alto, mientras por dentro nos derrumbábamos en silencio. Acompáñame, porque lo que viene a continuación lo cambia todo. A la mañana siguiente, el cuarto de Isadora todavía guardaba el aroma dulce de las flores que llevó en el cabello, las mismas que ahora yacían marchitas sobre la mesa, junto a la vieja peineta de su madre. Se miró en el espejo largo. No vio solo su rostro, vio años de expectativas impuestas, de susurros crueles y miradas que la reducían a su forma física. Pero aún así, algo en ella se mantenía firme. Era como si una parte ancestral, una dignidad heredada de mujeres olvidadas por la historia, aún respirara dentro de ella. Su nobleza no estaba en su apellido, estaba en su silencio digno. El duque la llamó a su despacho. Fue directo, sin preámbulo. Has sido entregada como recompensa. Isadora parpadeó, incrédula. Su padre le explicó que un apache fugitivo llamado Nahuaqué había salvado al vizconde de la Sierra en una emboscada, y como gratitud, la corona lo recompensaría con algo de valor. ¿De valor? Isadora entendió entonces que había sido cosificada, trocada como si fuera una pieza de oro o un mueble heredado. Su padre no lo decía con odio, sino con una indiferencia brutal. Tú no trajiste honra a esta familia, pero aún puedes servir para algo. Ella no gritó, no se arrodilló, solo lo miró con una mezcla de decepción y piedad. Luego subió a su cuarto, abrió una pequeña caja de madera que había pertenecido a su madre, y sacó una cinta roja. Se la colocó en el vidrio, cabello con manos temblorosas, como si ese gesto pequeño le diera fuerzas. Era su forma de decir, aún soy yo, aunque ustedes me quieran borrar. No sabía qué clase de vida le esperaba, pero sí sabía que ya no pertenecía a ese lugar donde su identidad había sido constantemente deshonrada. El carruaje que la llevó hasta los límites del reino era oscuro, sin emblemas. Ningún criado la despidió, ningún abrazo. Solo la mirada fría del cochero, que ni siquiera sabía su nombre. Cuando bajó, el viento del bosque le golpeó el rostro. Por primera vez estaba sola, completamente sola, y sin embargo, en esa soledad, comenzó a respirar de otra forma, como si cada bocanada de aire fuera una caricia que la vida le debía. Sabía que Nahuaqué era un apache, una leyenda viva, según algunos, y eso la asustaba, pero lo que más la aterraba era descubrir quién sería ella lejos del juicio de su clase social. Este viaje no era solo físico, era espiritual, era un rito de paso que nadie celebraría, pero que ella recordaría para siempre. Lo que perdía en títulos comenzaba a ganarlo en libertad, porque a veces el exilio es la única forma de reencontrarse con uno mismo. Tal vez el sufrimiento no desaparecía, pero algo en su interior empezaba a resistir, a empoderarse, a florecer donde nadie la había regado jamás. ¿Y vos? ¿Alguna vez sentiste que tenías que alejarte de todo para empezar a sanar?
Tuviste que renunciar a la familia, al rol que te impusieron para poder decir, «Esta soy yo, no te vayas». Lo que vivirá Isadora a partir de ahora es más que un amor prohibido. Es una historia de resiliencia, secretos, destino y redención. El cielo de la Villa de las Magnolias amaneció gris ese día, como si supiera lo que estaba por suceder. El desayuno fue servido con la puntualidad habitual, pero Isadora no bajó al comedor. Se quedó sentada frente al ventanal de su habitación, con las manos apoyadas en el regazo, viendo cómo la lluvia apenas rozaba los vitrales. No lloraba, no dormía, no hablaba. Solo existía, suspendida en ese instante entre el antes y el después. Había algo en el ambiente, una calma antes del colapso, que le revolvía el estómago. Y entonces, la llamada. Su padre la esperaba en el despacho. El duque Lorenzo no pidió que se sentara. Tampoco fingió afecto. Le habló como quien dicta sentencia, con palabras que le perforaron el alma. Le explicó que sería entregada a un hombre llamado Nahuaque, un apache de mirada fiera y piel de cobre, que había salvado la vida del vizconde de la sierra en una emboscada. El rey, en un gesto sin precedentes, le concedería un regalo, y el duque, en lugar de ofrecer oro, ofreció a su hija. «No has traído honra a esta familia, al menos servirás a la corona», dijo sin inmutarse, como si hablara de entregar una vasija rota. Isadora se quedó de pie, no respondió. Por dentro, se quebró, pero por fuera, el silencio la cubría como una coraza. En su cabeza resonaban ecos. Familia, rechazo, castigo. Todo era una sola palabra mezclada, solo dolor. No haber sido suficiente. No por lo que hacía, sino por lo que era. Su cuerpo no normativo, su presencia incómoda en los salones, sus silencios y sus lecturas. Todo eso era motivo de vergüenza. No importaba su nobleza de espíritu. No importaban sus virtudes. Para su padre, ella era una deuda, y su pago, una traición. Subió a su habitación con pasos lentos, como si cada escalón fuera una despedida. Abrió su baúl más viejo, ese que su madre le había dejado con una nota escrita a mano. «Nunca permitas que el mundo apague tu luz». Dentro guardaba la cinta roja, esa cinta que su madre usaba en las tardes de verano, cuando la peinaba y le decía que el verdadero respeto no se exige, se inspira. Isadora la tomó con manos temblorosas, la alisó con cuidado y la colocó en su cabello. Era su forma de armarse, no con espadas, sino con memoria, con identidad, con dignidad. Al salir, no hubo despedidas. Ni una criada, ni una hermana, ni siquiera el duque. Solo el cochero, serio, con la mirada fija en los caballos. El carruaje rodó lentamente por los caminos de piedra, y a medida que la mansión desaparecía entre los árboles, Isadora sintió que una parte de ella moría, pero otra, pequeña, secreta, empezaba a despertar. Tal vez no sería más hija, tal vez no sería más nobleza en los libros, pero aún podía ser mujer, aún podía elegir cómo sostener su honra, incluso cuando todos se la arrebataran. ¿Qué es más cruel? ¿Ser entregada a un extraño o ser abandonada por quienes te dieron la vida? Isadora no tenía esa respuesta aún, pero el silencio de su partida gritaba más fuerte que cualquier despedida. ¿Y vos? ¿Alguna vez fuiste alejado de un lugar sin entender por qué? ¿Alguna vez fuiste tratado como un objeto que ya no sirve? Esta historia aún no ha comenzado del todo. El camino hacia los límites del reino fue largo y silencioso. La lluvia golpeaba los vidrios del carruaje como si quisiera contarle secretos. Isadora no lloraba. Se había quedado sin lágrimas. Miraba el horizonte con los ojos secos, pero el corazón empapado. Pensaba en su madre, en sus manos tibias, en su voz dulce. Pensaba en los poemas que le recitaba antes de dormir, y en cómo esas palabras hablaban de mujeres fuertes, capaces de resistir incluso cuando todo parecía perdido. ¿Sería ella una de esas? ¿O simplemente una víctima del destino? La cinta roja aún adornaba su cabello. Se había mojado un poco por la humedad del viaje, pero seguía firme, como ella.
No sabía nada de Nahuaqué, más que su nombre y su historia heroica. Sabía que era un apache, que vivía fuera del sistema, que era un hombre silvestre, pero también sabía que la salvación no siempre viene en forma de caballero. A veces, la transformación llega desde donde menos se espera. Tal vez su encuentro con él no sería un amor prohibido. Tal vez sería una guerra, o una tregua, o una oportunidad. Cuando el carruaje se detuvo, el cochero no dijo nada. Bajó sus cosas con indiferencia y señaló el camino. Ahí es. Isadora descendió, con cautela. Frente a ella, la selva comenzaba a tragarse los restos del camino real. El aire olía a tierra mojada y a hojas vivas. En el horizonte, una pequeña casa de piedra se dibujaba como una promesa o una advertencia. Nadie salió a recibirla. Solo el sonido de la naturaleza. Era otro mundo, uno donde su apellido no significaba nada, donde su linaje no la protegería, y donde, por primera vez, podría existir sin permiso. Dio sus primeros pasos hacia la casa con el corazón latiendo fuerte. No, por miedo, por expectativa, por posibilidad. Cada paso la alejaba de su pasado y la acercaba a algo desconocido. Libertad, destino, identidad, palabras que no había sentido como suyas hasta ahora. Tal vez ese lugar no sería su prisión, tal vez sería su primer hogar real, el que se construye no con paredes, sino con respeto, con silencio, con presencia. Detrás de ella, el carruaje se alejó sin volverse, como si también supiera que nada volvería a ser igual. Isadora no lo miró, no por orgullo, sino por dignidad, porque entendía por fin que lo que había perdido no valía tanto como lo que empezaba a nacer dentro de sí. Y aunque no lo sabía, ese momento era el verdadero comienzo de su redención. ¿Y vos, qué estarías dispuesto a dejar atrás para recuperar tu esencia? ¿Quién serías si el mundo no te dijera quién tenés que ser? Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal, porque compartir este tipo de relatos ayuda a sanar, a reflexionar y a recordar que incluso en el abandono, siempre hay una luz que empieza a brillar. La casa no era más grande que una cabaña de montaña, construida con piedras grises encajadas a mano, cubierta por un techo de madera oscura y musgo espeso. Se encontraba al borde de la espesura, donde el bosque parecía respirar por sí mismo. Isadora se detuvo frente a la puerta, con las maletas en la mano y el alma en pausa. El aire olía a tierra viva, a hojas húmedas, a corteza recién abierta. No había soldados, no había sirvientes, no había órdenes, solo una presencia firme esperándola en silencio. Nahuaqué estaba ahí, alto, con la piel de cobre y el cabello negro recogido con una cinta de cuero. Sus ojos no eran duros, pero sí insondables, como un río calmo que esconde tormentas debajo. La miró sin juicio, sin pena, sin deseo. Solo asintió levemente y dijo, «Bienvenida». Fue una sola palabra, pero en su boca parecía una promesa. Isadora no supo qué responder. Esperaba algo distinto. Hostilidad, indiferencia, tal vez incluso venganza. Pero encontró respeto. Y ese respeto la desarmó más que cualquier gesto de violencia. Entraron. La casa era sencilla, pero impecable. Una mesa pequeña, 2 sillas, una chimenea encendida, un jarrón con flores silvestres. Las paredes estaban adornadas con objetos tallados a mano, plumas, piedras pintadas y una manta tejida que cubría una repisa. No había lujos, pero sí cuidado. No había servidumbre, pero sí orden. Y sobre todo, había un aire de silencio que no oprimía, sino que abrazaba. Nahuaqué le mostró una puerta lateral. «Este es tu cuarto». Nada más. Ninguna explicación, ninguna imposición. Isadora dejó su bolso en la cama de madera, que olía a cedro recién cortado. Se sentó lentamente, observando el espacio. Era pequeño, pero suyo. Por primera vez en años, no había cuadros familiares recordándole lo que no era. Solo una ventana con vista al bosque, y una paz tan espesa que casi se podía tocar. Sintió una punzada de extrañeza. ¿Cómo
Era posible sentirse más segura en esa casa ajena, entre paredes rústicas, que en los salones dorados de la Villa de las Magnolias. Tal vez la seguridad no viene del lugar, viene del trato. Al rato, Nahuaque tocó suavemente la puerta. Llevaba una bandeja de madera con 2 tazas humeantes y un plato de raíces cocidas. «Cha de boldo, calma el estómago», dijo. Isadora lo miró sin entender. Él la observó con calma, colocó la bandeja sobre la mesa y se fue, sin más, sin invadir, sin esperar nada. Cambio. Fue entonces cuando ella comprendió que aquel hombre vivía bajo un código de dignidad que no se enseñaba en la corte. No hablaba de libertad, la vivía. No predicaba respeto, lo practicaba. Era nobleza sin títulos. ¿Y vos? ¿Alguna vez llegaste a un lugar donde no había nada de lo que esperabas, pero encontraste todo lo que necesitabas? ¿Te pasó de descubrir que la humildad a veces abraza más que el lujo? El silencio de ese hogar hablaba en un idioma que Isadora nunca había escuchado, pero que su alma reconocía, porque en cada rincón, en cada gesto, se respiraba algo sagrado, humanidad. La noche cayó sin prisa. El fuego en la chimenea crepitaba con un ritmo casi hipnótico. Afuera, el bosque cantaba con grillos, ramas y gotas sueltas que caían de las hojas. Isadora se sentó junto a la ventana, envuelta en una manta tejida a mano. Observaba la silueta de Nahuaque, que estaba en el porche, sentado con las piernas cruzadas, mirando la lluvia. No hacía nada, solo existía, como si cada minuto tuviera un peso sagrado. Y ese silencio que a otros les incomodaría, a ella le traía paz. Por dentro, sin embargo, todavía cargaba el eco de las voces que la herían. Las de su padre, las de Julián, las de la sociedad entera. Voces que la habían definido como indeseable, como inútil, como castigo. Y ahí estaba ese hombre, un apache, fugitivo, guerrero, salvaje, según la aristocracia, tratándola como ninguna otra persona lo había hecho jamás, con espacio, con respeto, con silencio. No necesitaba decirle que valía. Le estaba demostrando que sí, y eso, para Isadora, era más poderoso que 1000 discursos. Durante la cena, no hablaron mucho. Nahuaque servía la comida con manos firmes y mirada serena. Ella apenas podía tragar, no por falta de hambre, sino por el nudo que tenía en el pecho. Se preguntaba si él sabía quién era ella, si sabía que venía rota, que su autoestima estaba hecha trizas, que cargaba años de humillación escondida bajo telas de seda. Y sin embargo, él no preguntaba, no exigía, no juzgaba, solo la dejaba estar, como si su sola presencia ya fuera suficiente. Cuando terminó de comer, Isadora recogió su plato por impulso. No sabía por qué lo hizo. Tal vez por gratitud, tal vez por costumbre, tal vez porque en esa casa de piedra, todos los gestos parecían tener otro sentido. Nahuaque la miró de reojo, como reconociendo un cambio, pero no dijo nada. Esa noche, al cerrar la puerta de su cuarto, Isadora sintió algo que nunca antes había sentido. Libertad. No una libertad ruidosa, una que viene con el silencio, una que se instala en el alma y empieza a reconstruir desde adentro. Se recostó en la cama, mirando el techo. Pensó en todo lo que había dejado atrás y en lo que tal vez estaba empezando a construir. Pensó en su madre, en su cinta roja, en su reflejo en el espejo, y por primera vez no se sintió sola, porque aunque ese hombre no la había tocado, ni una sola vez, la estaba cuidando, a su modo, con distancia, con respeto, con dignidad. Era el principio de una transformación que todavía no entendía, pero que ya había empezado. ¿Te das cuenta cómo a veces el amor no empieza con una caricia, sino con una ausencia de daño? ¿Cómo el respeto puede sentirse más profundamente que la pasión? Si esta historia te está haciendo reflexionar, deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque cada suscripción ayuda a que sigamos compartiendo relatos que sanan, que tocan, que transforman. La lluvia no cesaba. Golpeaba suavemente
techo de madera como un tambor antiguo, marcando el ritmo de una noche que se sentía más larga que cualquier otra. Isadora no podía dormir. Se revolvía en la cama, envuelta en esa manta tejida con hilos gruesos y manos pacientes. El cuarto estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno, vivo, como si las paredes escucharan, como si el aire esperara. Afuera, el crujido de la madera anunciaba que alguien caminaba. Se asomó apenas por la cortina y lo vio. Nahuake, sentado, en la pequeña banca de la entrada, con la espalda recta y las piernas cruzadas. Miraba hacia la selva, donde los árboles se mecían con el viento. No hablaba, no se movía, solo estaba ahí, presente, como si su cuerpo fuera parte del paisaje. Isadora lo observó en silencio, como quien espía una escena sagrada. Había algo en él que no sabía nombrar, una dignidad ancestral, como si su alma perteneciera a algo más grande que el dolor. Se preguntó por qué no la había tratado con desprecio, por qué no había hecho comentarios sobre su cuerpo, como lo hacían los demás, por qué no la había mirado con lástima o deseo, como los hombres de la corte. Nahuake simplemente la había mirado como un igual, como un ser humano, sin discriminación, sin rechazo, sin expectativas. Y eso, para una mujer que había vivido toda su vida como un espejo roto, era más desconcertante que cualquier insulto, porque le devolvía una imagen que no conocía, una imagen digna. Se recostó otra vez, esta vez mirando el techo de 1200 madera. Recordó las palabras de su madre, esa noche que lloró por primera vez por su cuerpo. No dejes que el mundo te haga sentir menos. Hay belleza en lo que no se ve. Entonces, Isadora entendió algo. Nahuake no era silencio porque no tuviera palabras. Era silencio porque no las necesitaba. Había elegido no hablar, como quien elige no herir. Su presencia era el lenguaje. Su mirada, una tregua. En su silencio, había más respeto que en toda una vida de diálogos vacíos. En la corte, el silencio siempre significaba juicio, castigo, humillación. Pero ahí, en esa casa de piedra, el silencio era otra cosa. Era espacio, era pausa, era posibilidad. Por primera vez, nadie le decía cómo debía ser, ni lo que debía cambiar, ni lo que debía esconder. Nahuake no la corregía, no la domesticaba, la dejaba ser. Y ese acto simple era el regalo más grande que había recibido en años. Era como si su mera existencia ya fuera suficiente para ser respetada. Y si la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino poder existir sin miedo. Y si el verdadero amor empieza con alguien que elige no dañarte, aun cuando podría. Esa noche, Isadora cerró los ojos lentamente. No porque estuviera en paz, sino porque, por primera vez, sentía que podía intentar construirla. La madrugada avanzaba despacio, como una anciana con pasos firmes. Isadora despertó sobresaltada por una ráfaga de viento que hizo crujir la ventana. Se sentó en la cama, envuelta en sombras. Durante un momento, sintió ese viejo peso en el pecho, el mismo que la había acompañado tantas noches en la villa. La ansiedad de no pertenecer. Pero luego miró a su alrededor. No había cuadros juzgándola. No había pasillos que la obligaran a encogerse. Solo una habitación pequeña, honesta, que la recibía como era. Y entonces recordó. No estaba sola. Nahuake seguía ahí, al otro lado del pasillo. Se levantó con cautela, sus pies desnudos tocando el suelo frío. Abrió la puerta apenas y lo vio otra vez. Seguía en la misma posición, aunque la lluvia ya había cesado. Ahora, la luna se filtraba entre las ramas, tiñendo su figura de plateado. Sus ojos estaban cerrados. Respiraba lento. Era como si rezara en silencio, como si hablara con los espíritus de sus ancestros. En ese instante, Isadora no vio a un hombre. Vio una historia, una cultura entera, una raíz, y por primera vez sintió respeto verdadero. No el respeto que se exige con miedo, sino el que se inspira con calma. Quiso hablar, quiso agradecerle, pero no dijo nada, porque comprendió que en ese lugar
Las palabras no eran necesarias, que la comunicación podía venir de una taza de té, de un gesto, de una manta doblada con cuidado, que el amor prohibido no siempre empieza con fuego, sino con mirada, que la resiliencia se construye desde lo simple, que el silencio puede ser abrigo, que el alma puede descansar cuando ya no tiene que defenderse. Regresó a su cuarto y se tumbó nuevamente. No durmió del todo, pero tampoco sintió la angustia de antes. Estaba empezando a confiar, no en él, sino en ella misma, en su identidad, en su valentía, en la posibilidad de que, incluso después de tanto sufrimiento, uno puede ser amado sin tener que cambiar, puede ser visto sin tener que encajar. Y eso, para Isadora, era una transformación que no sabía que necesitaba. Esa noche, bajo un techo de piedra, en una casa sin lujo pero con honra, Isadora empezó a curarse. No con medicinas, con silencio, con presencia, con el descubrimiento de que su valor no dependía del juicio ajeno, que el respeto empieza por uno, que la redención es posible incluso para los corazones más heridos. ¿Y vos? ¿Con quién podés estar en silencio sin sentirte solo? ¿Dónde está tu refugio? Si esta historia te está haciendo pensar, deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque necesitamos más relatos que nos recuerden que no todo lo sagrado hace ruido. A veces, el alma sana en silencio. La madrugada era espesa, casi líquida, como si el aire se pudiera cortar con los dedos. En el interior de la casa de piedra, todo estaba en calma, pero dentro del pecho de Isadora, una tormenta rugía sin descanso. Llevaba días intentando comprender lo que sentía. La calma que encontraba en esa casa no eliminaba las voces que todavía le hablaban desde el pasado. No servís, sos un castigo. Tu cuerpo es una vergüenza. Era como si su historia no la soltara, como si la discriminación que había vivido se hubiera tatuado en su carne. Estaba sentada en la cama, con la cinta roja aún atada en el cabello. La tocó con los dedos. Era su último lazo con el amor de su madre, su última certeza. Pero esa noche no pudo más. El silencio empezó a pesarle. No el de Nahuaqué, que la sanaba, sino el suyo propio, que la desgarraba. Se levantó en puntas de pie, tomó un chal y abrió la puerta con cuidado. El suelo crujió bajo sus pasos. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que salir, escapar, respirar otro aire. La puerta de madera se cerró detrás de ella sin hacer ruido. Afuera, el bosque la recibió con el susurro de las hojas y el olor húmedo de tierra viva. No llevaba mapa, ni dirección, ni motivo claro. Solo un grito en el pecho. Caminó primero, luego corrió, como si el movimiento pudiera arrancarle el dolor, como si al alejarse físicamente pudiera desprenderse de todo lo que había sido. Correr se volvió instinto, supervivencia, desesperación. El barro salpicaba sus piernas, las ramas le arañaban la piel, pero no paraba. En algún punto, su respiración se volvió errática. El corazón le golpeaba el pecho con violencia. Tropezó con una raíz oculta, cayó de rodillas, se levantó. Siguió corriendo, pero el bosque es sabio. Sabe cuándo frenar a quienes huyen sin dirección. Bastó una piedra mojada para sellar su destino. Resbaló, cayó hacia adelante. Golpeó su frente contra el suelo, y todo se volvió negro. El mundo desapareció. Solo quedó su cuerpo tendido entre hojas, barro y silencio. Un cuerpo no normativo, sí, pero un cuerpo valiente, herido, extenuado. La lluvia volvió, fina y helada. Cayó sobre su piel como caricias de hielo. Ella no lo sintió. Su mente se hundía en un sueño extraño, donde los rostros de su padre, de Julián, de su madre y de Nahuaqué se mezclaban como tinta en agua. Era un desfile de familia, traición, honra, rechazo. Su vida, una danza de sufrimientos solapados, de secretos enterrados, de cicatrices invisibles. Y sin embargo, ahí, en medio de la oscuridad, una parte de ella seguía aferrada a la vida, porque incluso cuando el alma quiere rendirse, el cuerpo lucha. ¿Y vos?
¿Alguna vez corriste no para llegar a otro lugar, sino para huir de vos mismo? ¿Sentiste el impulso de escapar sin entender bien de qué? La historia de Isadora nos recuerda que a veces el primer paso hacia la transformación no es la valentía, sino el colapso, y que antes de volver a nacer, muchas veces, hay que tocar el fondo. No se sabe cuánto tiempo pasó, horas, tal vez minutos. Pero cuando Isadora abrió los ojos, el cielo estaba cubierto de nubes gruesas, y la claridad era apenas un susurro entre los árboles. Su cuerpo dolía en todos lados. La frente sangraba ligeramente, las piernas estaban raspadas, las manos sucias de barro. Intentó moverse, pero el vértigo la venció. Volvió a cerrar los ojos. Pensó que tal vez ese sería su fin, que su destino era desaparecer así, en soledad, humillada por su impulso, castigada por no haber sabido quedarse. Fue entonces cuando escuchó pasos, firmes, lentos, seguros. No eran pasos de casa, eran pasos de alguien que sabía dónde pisar. Una sombra se detuvo a su lado. Isadora no podía verlo, pero lo sintió. Sintió esa calma que solo había sentido una vez. Y luego, unos brazos fuertes la levantaron del suelo, con cuidado, con urgencia. La cabeza descansó sobre un pecho firme. Sintió calor, sintió aliento, sintió que aún no todo estaba perdido. Nahuaqué no dijo nada, solo la sostuvo, como si el amor prohibido pudiera existir incluso sin palabras. Él la llevó de vuelta a la casa, con pasos rápidos pero estables. Isadora apenas se mantenía consciente. La bruma en su mente era espesa, pero dentro de esa niebla, una certeza crecía. No la había abandonado, no la había dejado ahí, a pesar de su huida, a pesar de su impulso, a pesar de su desesperación. Él había ido por ella, y eso, aunque no lo supiera, significaba resiliencia, compasión, empatía. Significaba que alguien por fin la veía, no como un error, no como una carga, como una mujer en proceso de sanación. Cuando llegaron a la casa, Nahuaqué limpió sus heridas con una infusión de hierbas. No preguntó, no reclamó, no exigió, solo estuvo, presente, sólido, real. Isadora lo miró, con los ojos vidriosos. Quiso pedir perdón, pero él negó con la cabeza, como si dijera, no hace falta, acá estás, eso basta. Y fue entonces cuando entendió que a veces el perdón más profundo no es el que uno pide, es el que el otro ya otorgó, sin necesidad de palabras. Redención silenciosa. Se quedó dormida con la mano de él sobre la suya. No, como amantes, como seres humanos, como dos vidas rotas que, por alguna razón que escapa a la lógica, se habían encontrado. Y en ese toque leve, sin deseo, sin promesa, hubo algo más fuerte que cualquier juramento. Respeto. Ese que no se gana con palabras, sino con actos. El respeto que sana, que honra, que levanta. ¿Te pasó alguna vez sentir que alguien te vio en tu peor momento y no se alejó, sino que se acercó más? Si esta parte de la historia tocó tu alma, suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque estos relatos nos recuerdan que no estamos solos, y que a veces, en el bosque más oscuro, hay una mano esperando para rescatarnos. Cuando Isadora volvió en sí, la habitación estaba teñida por una luz suave, casi dorada. Era como si el amanecer hubiera decidido entrar despacio, sin romper nada. Sus ojos tardaron en enfocar, pero lo primero que reconoció fue el techo de madera, el mismo bajo el cual había dormido las últimas noches. Sintió la manta sobre su cuerpo, el olor a hierbas, tibias, y una taza humeante en la mesita. Estaba viva. No lo entendía del todo, pero lo sentía. Su cuerpo, aunque adolorido, había sido cuidado. Intentó incorporarse, pero un mareo la hizo recostarse otra vez. Fue ahí cuando notó las vendas en su frente, la limpieza en sus manos, la suavidad del aceite de eucalipto en su piel. Alguien la había curado, no con prisa, sino con detalle, no con obligación, sino con atención. Escuchó pasos leves en la cocina. Era él, Nahuaqué, el apache, el hombre que todos consideraban salvaje,
el que la sociedad intentó convertir en mito o amenaza, el que, en silencio, le había salvado la vida sin pedir nada a cambio. Él se acercó, con un tazón de sopa en las manos. No sonrió, pero sus ojos decían más que 1000 palabras. Isadora lo miró largamente. Tenía la garganta seca, pero logró susurrar. ¿Por qué? Él no respondió. Solo se sentó junto a ella, con paciencia, y comenzó a soplar la sopa para enfriarla. La cuchara se acercó a sus labios, y ella bebió. Un gesto tan simple, tan humano, que la quebró por dentro. Era como si alguien, por primera vez en su vida, le dijera sin hablar: te mereces cuidado, no castigo. Durante años, su cuerpo no normativo había sido motivo de burla, de rechazo, de humillación. Su autoestima había sido golpeada tantas veces que llegó a pensar que merecía ese trato. Pero ahí estaba ese hombre, con su historia de guerra, con su pasado de discriminación, con su soledad tatuada en la piel, tratándola como a una flor herida, no como a un error. Y eso era más revolucionario que cualquier romanticismo de salón. Era valentía emocional, era familia improvisada, era un acto de redención sin palabras. Después de comer, él volvió a su lugar de siempre, el porche, sentado, en calma, como si respetara su proceso, como si entendiera que ella necesitaba espacio para sentir. No hizo preguntas, no exigió explicaciones, no pronunció reproches. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Era un silencio que no juzgaba, que no apuraba, que no exigía cambio. Era un silencio que respetaba la dignidad del alma herida. ¿Y vos? ¿Alguna vez sentiste que alguien te cuidaba sin esperar recompensa? ¿Que su sola presencia era una forma de amor profundo? Isadora entendía ahora que no siempre el amor necesita palabras, que a veces el alma encuentra su hogar en el gesto más simple, que alguien esté ahí, sin irse, sin ruido, solo estando. Esa mañana fue distinta a todas las que Isadora había vivido, no por lo que pasó afuera, sino por lo que comenzó a nacer adentro. Se quedó en cama, arropada, escuchando los sonidos del bosque, los pájaros, el viento, el crujir de alguna rama distante. Cerró los ojos y pensó en lo ocurrido, en la caída, en el miedo, en el impulso de correr sin rumbo, pero sobre todo, pensó en lo que encontró al despertar, cuidado sin obligación, y eso la enfrentó con algo que había evitado toda su vida, el hecho de que jamás se había sentido merecedora de ese tipo de amor. Le costaba aceptarlo, porque el castigo había sido parte de su educación, la vergüenza, una compañera constante, pero esa mañana algo cambió. Comprendió que su cuerpo no era enemigo, ni escudo, ni excusa. Era su hogar, uno que merecía descanso, ternura, honra. Se tocó las vendas y, por primera vez, no sintió vergüenza, sintió resiliencia, porque seguir viva, después de haber querido desaparecer, era ya una forma de resistencia. Nahuaqué volvió con una infusión de hojas amargas. Le explicó que ayudaba a bajar la fiebre. No se la dio en la boca esta vez. La dejó sobre la mesa, junto a una hoja doblada. Era un trozo de pergamino, con una palabra escrita en tinta negra. Yazca. Significaba amanecer en su idioma. Isadora lo tomó con manos temblorosas. No era una declaración de amor. Era algo más sutil. Un reconocimiento. Un te veo. Un sé que estás empezando de nuevo. Y eso bastaba. Durante horas, ella se quedó con la hoja entre las manos, sin moverse, porque en ese papel, en esa palabra, había más, verdad que en todos los libros que había leído. Era su nuevo nombre, su nueva posibilidad, su nuevo destino. Nadie la había nombrado así antes. Su padre le puso un nombre por tradición. La sociedad la etiquetó por su cuerpo. Pero él la había visto nacer de nuevo, sin querer poseerla, solo acompañándola. Esa tarde, al ponerse de pie por primera vez, Isadora sintió que sus pasos eran distintos. Ya no caminaba con la culpa. Caminaba con la memoria del dolor, sí, pero también con la certeza de que podía volver a intentarlo, que cada cicatriz hablaba de una batalla ganada, y que, por más roto que uno esté, siempre se puede volver a amar.
a vivir, a creer, porque donde hay respeto, puede haber transformación. ¿Y vos? ¿Qué palabra te gustaría que te regalara alguien, solo para decirte que ve tu proceso, que honra tu camino? Si esta historia te hizo sentir algo verdadero, suscríbete al canal, porque necesitamos más historias que nos recuerden que la sanación también puede venir en silencio, y que no hace falta hablar para decir, estoy con vos. Los días empezaron a pasar de otra manera, lentamente, suaves, como hojas flotando en el agua. Isadora ya no contaba el tiempo como antes, ya no vivía pendiente del reloj interno que la aristocracia imponía, ni de las apariencias, ni del juicio ajeno. En la casa de piedra, los días no se medían por compromisos ni eventos, sino por ritmos naturales, el canto de los pájaros al amanecer, el humo de la chimenea por la tarde, el silencio de Nahuaqué por las noches. Ese silencio que antes la incomodaba, ahora era su refugio. Isadora empezó a levantarse por sí sola. Sus heridas sanaban, pero era su alma la que más cambiaba. Se detenía a mirar el fuego, a escuchar el viento, a observar cómo Nahuaqué preparaba sus instrumentos de caza con una precisión casi ceremonial. No hablaban mucho, pero los gestos empezaron a tener peso propio. Un cuenco que se dejaba sobre la mesa con cuidado, una flor silvestre colocada junto a su ventana, una mirada que no buscaba invadir sino compartir. Era una danza lenta, de descubrimiento, de confianza, de respeto mutuo. Había momentos en que ella lo observaba sin que él lo supiera. Sus manos curtidas, su andar firme, su forma de estar en el mundo con una paz que desarmaba. Era diferente a todos los hombres que había conocido. Nahuaqué no necesitaba probar su fuerza, ni marcar territorio, ni imponer su presencia. Él era, simplemente. Y eso, para alguien que había sido tratada como exceso o como error, era un lenguaje nuevo, un tipo de amor que no asfixia, que no condiciona, que no exige transformación, pero la inspira. Un día, mientras pelaban raíces juntos en silencio, Isadora se animó a decir, ¿por qué me cuidaste? Nahuaqué no levantó la vista. Solo dijo, porque estabas rota y no quise romper más. Esa frase le atravesó el pecho. No era poesía, era verdad, era dignidad. Era la primera vez que alguien reconocía su dolor sin intentar negarlo, taparlo o convertirlo en lección. Él no vino a salvarla, solo eligió no dañarla. Y eso era más revolucionario que cualquier cuento de hadas. Empezó a sentirse distinta, más firme, más presente. Cuando se miraba al espejo, a ese espejo pequeño y sin marco que colgaba junto a su cama, ya no veía a la hija del duque, ni a la mujer rechazada por su cuerpo. Veía a alguien que estaba volviendo a nacer, alguien que después de tanto sufrimiento estaba aprendiendo a elegir. Y no elegir para complacer. Elegir por sí misma, por su deseo, por su dignidad, por su nueva identidad. Y si eso fuera el verdadero empoderamiento, no gritar que todo está bien, sino empezar a sanar desde el silencio, reconocer la herida y seguir caminando. Isadora no sabía si eso era amor, pero sí sabía que era lo más cerca que había estado de la libertad en toda su vida. Cuando una historia termina, muchas veces lo que queda no son las palabras, sino el eco de lo que no se dijo, de lo que se sintió, de lo que nos removió por dentro. Y esta historia, la de Isadora y Nahuaqué, no se va fácilmente, porque más allá del amor prohibido, del rechazo y del sufrimiento, lo que vimos fue un alma despertando, fue una mujer reconectando con su propia luz, y eso, aunque no tenga fuegos artificiales, transforma. El dolor que ella vivió no fue menor, fue profundo, cotidiano, estructural. Un dolor que muchas mujeres conocen, el de no ser suficiente para el estándar, el de cargar con un cuerpo no normativo, el de no tener lugar ni en la familia, ni en la sociedad. Pero también vimos algo más, su decisión de no rendirse, de no dejar que la traición definiera su destino, de usar el abandono como semilla, no como tumba.
¿Y qué decir de Nahuaque? Ese guerrero que eligió el silencio como forma de cuidado, que llevó en su piel la historia de los que fueron despojados de todo, y aún así, decidió no repetir el daño. Su presencia nos enseñó que la valentía no siempre grita. A veces simplemente permanece. No se va, no invade, solo está. Y eso, en un mundo que habla tanto y escucha tan poco, es un acto sagrado. La historia que vivimos aquí no fue sobre salvadores ni sobre cuentos de hadas. Fue sobre algo más real. Dos personas heridas, de orígenes muy distintos, encontrándose desde la dignidad mutua. El vínculo que crearon no fue perfecto. Fue verdadero. Y eso ya es más que suficiente, porque lo verdadero no necesita adornos, necesita tiempo, cuidado, respeto. A lo largo del relato, vimos lo que la sociedad no quiere ver, que las estructuras que organizan el mundo también pueden aplastar el alma. Pero también vimos lo que Dios quiere recordarnos, que siempre hay redención, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que incluso en el rincón más olvidado de la historia, pueden hacer un renacimiento. ¿Y vos? ¿Dónde estás parado hoy en tu historia? ¿Estás en el exilio, en la caída, en el silencio, o ya en tu casa de piedra? Sea donde sea que estés, esta historia vino a recordarte algo simple. Tu dolor no te define. Tu decisión de seguir. Sí, Isadora no volvió a ser la misma. No porque se enamoró, no porque alguien la rescató, sino porque eligió vivir distinto. Su encuentro con Nahuaque no fue un milagro, fue un espejo. Le mostró lo que podía ser si soltaba el pasado, si dejaba de escuchar a quienes la querían pequeña, si se animaba a honrar su historia, con todo lo que dolía, y también con todo lo que podía sanar. Ese es uno de los mayores regalos que Dios nos da, la posibilidad de transformación. No siempre es rápida. A veces, viene después de mucho silencio, de mucha caída, de mucha humillación. Pero llega. Y cuando llega, no es para que seas otra persona. Es para que seas por fin vos mismo, con tus marcas, tus luchas, tus miedos, y también con tu nueva fuerza. Esa que nace después de haber tocado fondo. No sabemos qué pasó después con ellos. No sabemos si el amor creció, si la corte los encontró, si el mundo les creyó. Pero eso no importa, porque lo importante ya había pasado. Ellos se eligieron como humanos. Y en 1900, ese acto sencillo, uno eligiendo quedarse, la otra eligiendo seguir, ya estaba contenida toda la redención que necesitaban. Y vos también podés hacer lo mismo, no con gestos grandes, con elecciones pequeñas. La historia de Isadora es la historia de tantas otras personas que cargan con la vergüenza de no encajar, que creen que deben cambiar para ser amadas, que confunden el amor con sacrificio constante. Pero esta historia viene a decirte algo distinto. No necesitas hacerte daño para merecer. Cuidado, no necesitas ser mejor para ser abrazado. Solo necesitas ver tu propia dignidad, incluso cuando el mundo la niega. A veces el alma no despierta con ruido, despierta con un silencio amable, con una presencia firme, con un gesto que dice, no estás solo. Isadora tuvo la fortuna de encontrar ese gesto, pero vos también podés encontrarlo, en una palabra, en una oración, en este canal, en esta comunidad, en tu propio espejo. Porque ahí, aunque duela, vive tu identidad más profunda. Y, entonces, ¿qué harás con esta historia? ¿La dejarás pasar? ¿O dejarás que algo en vos también despierte? Si sentís que este mensaje fue para vos, te pido que no te vayas sin dejar tu me gusta y sin suscribirte. Este canal existe para esto, para recordarte que lo humano, lo verdadero y lo divino todavía habitan en nosotros. Si llegaste hasta acá, gracias, de verdad, no por nosotros, sino por vos, porque quedarte hasta el final de esta historia significa que todavía hay algo vivo dentro tuyo, una llama, una herida o una esperanza. Isadora no es solo un personaje, es cada uno de nosotros cuando la vida nos rompe, y aún así, elegimos levantarnos con dignidad. Ojalá que esta historia te haya tocado como nos tocó a nosotros contarla.
que te haya recordado que tu valor no depende de tu cuerpo, ni de tu pasado, ni de quienes te rechazaron. Depende de cómo decidís mirarte hoy y de cuánto estás dispuesto a empezar de nuevo. Si esta historia sembró algo en tu corazón, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Estás ayudando a que sigamos compartiendo relatos que abrazan, que curan, que hablan de fe, respeto y transformación. Este canal existe gracias a vos. Contanos en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que te menospreciaron por tu cuerpo, tu clase social o por no encajar? ¿Qué aprendiste de eso? Compartí tu experiencia, porque lo que decís puede sanar a otros también. Activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Cada historia que publicamos es una forma de decir, no estás solo, no estás sola, todavía hay esperanza. Y si querés seguir recibiendo mensajes que te reconecten con tu valor, te invito a ver el próximo vídeo que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Te va a llegar al alma. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga con valentía, redención y nuevos comienzos.